Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Hurtado empujó la puerta y se encontró en un vestíbulo con piso de piedra que comunicaba con una habitación que hacía las veces de sala. Unos sillones de terciopelo rojo, unas flores sucias de papel, unas mesas y un espejo ahumado amueblaban el cuarto. Había colillas y botellas esparcidas por el suelo pintado de rojo. La Taconcitos, en ropa interior, desmechada y calzando unas chanclas de tacón torcido, los recibió. «Temprano andas pidiendo tu limosna», le dijo la mujer con una sonrisa en la que resplandecía un colmillo de oro. «Perdone, buscaba al presidente». «Eres fuereño, ¿verdad? Ahora le aviso que tiene antesala». Y la mujer se fue sin dejar de sonreír. El señor presidente no se hizo esperar. Cordial ofreció un sillón al extranjero y él ocupó el contiguo. Apareció el presidente en la historia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Al Carajo Radio, programa de noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y el Caribe, en su 17º año ininterrumpido, que empieza en esta temporada desde el libro de la escritora mexicana Elena Garro, ficción condimentada de historia, de luchas y de identidad, que nos lee nuestra compañera Mavi Sosa en el micrófono principal. Seguimos la historia capítulo a capítulo y en cada programa hacemos paradas en nuestra Biblioteca Universal Latinoamericana como parte del viaje. En el desarrollo, más adelante, hay más recuerdos del porvenir en Al Carajo. Pero también tenemos agenda de noticias, información país por país y región por región, directamente desde los territorios, que ya vamos a empezar a desplegar. Y vamos a tener cine con Paloma Carreira Griot, columna de historia con Juan Francisco Martínez Pería y puentes entre las radios comunitarias, campesinas e indígenas de todo el continente para contar lo que pasa desde toda la amplitud del mapa de nuestra América. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción, producción periodística y misceláneas. Pasamos de primera a segunda y tercera y aceleramos en la ruta de este episodio número 13 del 2026. Por delante, los primeros títulos y el desarrollo informativo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Brasil, informe revela escalada de persecución sistemática hacia las mujeres en la política y la gestión pública. Según estadísticas relevadas por el Instituto Y Si Fuese Usted, en los últimos 10 años, al menos 71 dirigentes electas para cargos ejecutivos o legislativos tuvieron sus mandatos revocados o fueron objeto de procesos de destitución.
El fenómeno se registró en 19 de los 27 estados que conforman el país sudamericano y tiene como máximo exponente el caso del juicio político y destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de la República en el 2016. De Dilma para abajo, el informe señala que cerca del 73% de las mujeres atacadas ocupaban cargos en cámaras municipales, mientras que alrededor del 20% correspondía a parlamentarias distritales, estaduales o federales. Para los expertos, esa mecánica reiterada y encadenada se relaciona con el avance de la violencia política de género y las reacciones contra una mayor participación femenina en espacios de poder y de representación institucional. El instituto, y si fuese usted, concluye que la condición de género de las representantes y su presencia en espacios de decisión política tradicionalmente dominados por hombres forman parte de los factores que explican la presión y los cuestionamientos enfrentados. Además de juicios políticos y administrativos, movimientos sociales brasileños denuncian también amenazas, campañas de desinformación y acoso institucional contra las activistas que se postulan o ejercen cargos públicos. Al carajo. En Cuba, anuncian acuerdo con Rusia para el desarrollo conjunto de vacunas contra el cáncer. La información se oficializó durante el diálogo empresarial bilateral entre ambos países que tuvo lugar en el marco del Foro Macroeconómico Internacional de San Petersburgo. Allí, representantes del gobierno de Miguel Díaz-Canel y el viceprimer ministro ruso, Dmitry Chernyshchenko, confirmaron la firma de un memorando de entendimiento que formaliza esta cooperación científica en materia de salud. El ambicioso proyecto se materializará en un momento en el que Cuba avanza en sus propias investigaciones oncológicas, entre ellas el desarrollo bautizado como Eversavax, un novedoso candidato vacunal terapéutico único de su tipo en el mundo, desarrollado por la biotecnología cubana, diseñado para el tratamiento de diversos tumores malignos. Sin embargo, el fármaco, que ya superó los ensayos en animales y estudios clínicos de fase 2, está en una etapa de avance más lento que el esperado a causa de las limitaciones financieras que el bloqueo norteamericano le impone a la isla. Con esta nueva alianza estratégica anunciada con Rusia, los científicos del país caribeño esperan poder progresar más rápidamente con la Eversavax y sumar también otras investigaciones. El nuevo convenio extiende otras acciones de cooperación de Moscú hacia el sistema de investigación de salud cubano, como lo fue el envío de 6 toneladas de sustancias para la producción de medicamentos durante todo el año 2025. Al carajo. En Colombia, denuncian injerencia extranjera por el apoyo de Trump al candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella. La reacción fue tras un pronunciamiento del presidente norteamericano felicitando públicamente a de la Espriella por los resultados obtenidos en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo. En su mensaje, Donald Trump califica al candidato como un líder inteligente, fuerte y tenaz y le expresa su respaldo directo y total de cara al balotaje previsto para el 21 de junio. Tras conocerse la publicación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con un mensaje en defensa de la soberanía y la independencia política de la nación. Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad, escribió el jefe de Estado en Twitter y llamó a los ciudadanos y ciudadanas a participar en las elecciones sin presiones externas. En tanto, Iván Cepeda, candidato oficialista que enfrentará a de la Espriella en la segunda vuelta, acusó a Trump de pretender influir en el proceso electoral, como lo hizo recientemente en las legislativas argentinas y en las presidenciales de Chile y Honduras. Además, alertó que otros presidentes derechistas de la región siguen esa estrategia de la Casa Blanca, recordando la maniobra del ecuatoriano Daniel Noboa, quien anunció que levantaría los aranceles impuestos a Colombia solo si gana la presidencia Abelardo de la Espriella. Esto dice Iván Cepeda, el candidato de la izquierda colombiana. La declaración que en este momento haré tiene que ver con el apoyo abierto y yo diría con tinte injerencista que hace el presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Nosotros estamos por el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio. Cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia. Pero lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor de la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros
que definamos nuestra contienda electoral. Ya lo hizo con el presidente Noboa del Ecuador cuando anunció que supuestamente una decisión que había sido tomada por un organismo multilateral, la CAN, era una decisión pactada entre el presidente de Ecuador y el candidato de la Espriella y engañando al pueblo colombiano. Esa es una actitud que burla nuestra soberanía y la destruye. Ahora se busca que también en esta alianza el señor de la Espriella use su condición como ciudadano estadounidense para propiciar formas de intervención en la vida política nacional. Eso lo rechazamos tajantemente. El señor de la Espriella quiere trasplantar de Estados Unidos modelos en los cuales se va a burlar nuestra soberanía, como por ejemplo sus amenazas con reemplazar o sustituir la justicia colombiana por procedimientos de la justicia estadounidense. Así que advertimos claramente. Al hecho de que el señor de la Espriella representa un grave riesgo para la democracia, agregamos que es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Más voces de América Latina y el Caribe en este programa, ahora desde la música. Esto es La Barranca, histórica banda de Ciudad de México. Este es el disco emblemático del grupo, año 1996. Se llama El Fuego en la Noche. Esta canción es Elixir de la Vida. La vida se desliza como una serpiente a través del universo. Y tú estás dormida, seguirás dormida hasta que te plante un beso, hasta que te plante un beso. En medio de tu sueño, alguien te revela la razón de los misterios. Pero al salir del sueño, todos los secretos se te escurren por los dedos. Se te escurren por los dedos. Quiero beber de aquel elixir de la vida hasta volver a ver ardiendo a la mujer dormida. Serás mi alcohol, mi vicio, mi recordatorio de la muerte. Serás también mi suerte, pero no serás mi precipicio. No. Quiero beber de aquel elixir de la vida hasta volver a ver ardiendo a la mujer dormida. Quiero beber de aquel elixir de la vida. La Barranca de México, banda creada en la década de los 90 por José Manuel Aguilera y Federico Fong, músicos que venían de bandas emblemáticas de entonces como Sangre Azteca y Caifanes. Esta canción que escuchamos tiene 30 años, del disco El Fuego en la Noche, el tema Elixir de la Vida. La Barranca, desde México, en Al Carajo, su música vigente y presente. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo.
Seguimos en Al Carajo y lo recibimos a Juan Francisco Martínez Pería para el momento de la historia latinoamericana. Vamos a hablar del Cordobazo, de esa rebelión sindical popular nacional en la República Argentina que tiene proyección y espejos en el continente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar en este programa nuevamente. Vamos a hablar de aquel Cordobazo histórico que hoy puede referenciarse en lo que está pasando con la Pueblada en Bolivia o con un montón de otros sucesos a lo largo y a lo ancho del continente de los últimos años y de la actualidad también. Sí, Pablo, lo primero y principal es entender el contexto, ¿no? El contexto global, el contexto regional y particularmente el contexto argentino para enmarcar lo que fue esta gran pueblada que también inauguró otras que la continuaron, ¿no? Lo primero es que estamos en una época a nivel global de dos grandes enfrentamientos que se solapan, ¿no? Generalmente el enfrentamiento más visible o más conocido tiene que ver con la Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya a fines de la década del 40, hay un conflicto abierto entre el bloque soviético, el bloque comunista y el bloque capitalista occidental, ¿no? Liderado por Estados Unidos, y bueno, se inaugura lo que se conoce como esa Guerra Fría, ¿no? Esa Guerra Fría tuvo una realidad muy caliente, sobre todo en el mundo periférico, pero nunca llegó a un enfrentamiento armado entre esas dos potencias o entre esos bloques, si preferís, pero tuvo, digamos, una realidad muy caliente del otro lado de la zona del no ser, como diría Franz Fanon, ¿no? Pero a la misma vez ese conflicto se solapa con otro, ¿no? Que a veces aparece más invisibilizado, que tiene que ver con una gran revolución del sur frente al norte. E insisto, están solapados estos conflictos porque, bueno, muchos de los movimientos de alguna manera estuvieron influidos por esos bloques en conflicto o se vincularon con esos bloques en conflicto, pero también esa rebelión del sur tiene su propia lógica y además lo mejor de esa revolución del sur va a expresarse fundamentalmente como un movimiento tercermundista y en gran medida no alineado. Incluso aquellos que van a promover relaciones con la Unión Soviética también muchas veces lo van a hacer de manera bastante autónoma y original e incluso independiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos a partir de la década del 40 y sobre todo la década del 50 y 60 una gran revolución en Asia, ¿no? Pensemos la independencia de la India, pensemos por supuesto la revolución china de 1949, bueno, los procesos de descolonización de Indonesia, por ejemplo, ¿no? Y en África tenemos procesos revolucionarios y independencia, pensemos la revolución en Egipto a partir de 1952 liderada por Nasser, pensemos la revolución en Argelia de 1954, pensemos la revolución en Ghana liderada por Nkrumah, pensemos la conferencia de Bandung de 1955, la conformación del movimiento de no alineados a partir de la conferencia de Belgrado de 1961 y bueno, y las independencias de África y de Asia, como te decía, en la década del 50 y 60, que en algunos casos se dan de manera muy revolucionaria y de forma conflictiva y en otros lados más pacíficamente o incluso con lógicas neocoloniales, pero hay un actor nuevo, ¿no? Que es el actor que se llamó en ese momento el Tercer Mundo y que pone fuertemente en tensión lo que está ocurriendo ahí y que, como te decía antes, uno puede pensar en una gran revolución política, cultural, social, incluso económica, frente a la hegemonía occidental, noratlántica, y que esa revolución se vincula también con la Unión Soviética, pero complejamente, ¿no? En América Latina particularmente tenemos la Revolución Cubana de 1959 y tenemos una gran influencia de esa revolución y la emergencia de movimientos revolucionarios, ¿no? Que intentan continuar esa revolución en el resto de la región, y también tenemos movimientos nacionales populares como el cardenismo, el varguismo o otros procesos revolucionarios como el del MNR en Bolivia, la revolución del 52, ¿no? Vos, Pablo, hablabas antes, ¿no? De lo que está ocurriendo en Bolivia. Bueno, ahí hay un hito fundamental. Entonces estamos en América Latina en una época muy convulsionada que se va a ir acelerando a fines de la década del 60 y comienzo de la década del 70 y que está vinculada con las otras revoluciones que comentaba antes de manera en algunos casos muy directa, como la participación del Che Guevara luchando en el Congo, la conformación de la Tricontinental en 1966, posteriormente las tropas cubanas en África, ¿no? Pero todo esto está muy vinculado y es muy importante para entender el espíritu de época, ¿no? En el que vivimos. Y bueno, la década del 60 es una década donde Estados Unidos tiene una política muy agresiva. De vuelta, entendamos esto, Estados Unidos está preocupado por dos cosas. Por un lado, por la Guerra Fría, y por otro lado, está preocupado por esta efervescencia antiimperialista que surge en el sur y particularmente en la
región con la influencia de la Revolución Cubana, y ahí hay la emergencia de múltiples dictaduras, ¿no? Generalmente nosotros hablamos de las dictaduras de la década del 70 como dictaduras coordinadas, ¿no? Con el Plan Cóndor, pero claramente en la década del 60 tenemos un antecedente muy importante que son las dictaduras de Brasil del 64, la dictadura de Bolivia del 64, obviamente otras dictaduras que ya venían, de la de Somoza en Nicaragua, por supuesto, una dictadura previa también de Stroessner en Paraguay. Pensemos política muy agresiva en contra de la Revolución Cubana con el bloqueo, y pensemos también lo que pasa en República Dominicana con el golpe de Estado que sufre Juan Bosch y después la intervención en Nicaragua en 1965. Y en esa sucesión, digamos, de dictaduras y de golpe por golpe, lo que tenemos es la dictadura del 66 en la Argentina, ¿no? Que es obviamente una continuidad interna, ¿no? De un proceso interno que tiene que ver con el derrocamiento de Perón en 1955, la proscripción del peronismo del 55 en adelante, la fuerte persecución al peronismo y a la izquierda en nuestro país, pero la dictadura del 66 también se marca en toda esta historia que yo comentaba más global y regional, ¿no? Y es una dictadura donde claramente se inaugura una idea de doctrina de seguridad nacional, ¿no? Y con una política que va a tener, digamos, semejanzas con lo que va a ser la dictadura del 76 en adelante. De hecho, ya esta dictadura, la dictadura de Onganía, ¿no? Se plantea como una dictadura de defensa de la doctrina de seguridad nacional y una dictadura que no tiene tiempos sino objetivos, ¿no? Y que en este sentido también se parece a la dictadura del 76, o la dictadura del 76 se parece a esta, en el sentido de intentar convertirse en una política refundacional, ¿no? Hasta el momento, por lo menos en Argentina, varias de las dictaduras que había habido eran dictaduras que se autopercibían como limitadas, ¿no? Una dictadura que venía a restablecer cierto orden, etcétera, etcétera, pero que ya del vamos se planteaba como una dictadura temporaria. La dictadura del 66 en la Argentina, la dictadura de Brasil también, ¿no? Y después la dictadura de la década del 70 son dictaduras que se proponen como fundacionales, dictaduras que, como te decía antes, donde ya directamente, por ejemplo, ponen en tensión la Constitución, donde no se habla de tiempos sino de objetivos, incluso Onganía llegó a hablar de 25 años, y donde además la política se torna todavía más represiva que antes, o mejor dicho, más generalmente represiva, porque la política del 55 en la Argentina había sido muy dura, pero había estado dirigida fundamentalmente solo al peronismo. Ahora se disuelven todos los partidos políticos, se impone una política profundamente dura en términos represiva y muy conservadora en términos culturales, y una dictadura muy alineada, como decía antes, a Estados Unidos en el marco de, por un lado, esos intentos revolucionarios del sur y por otro lado, la Guerra Fría, ¿no? Y acá aparece ya, como decíamos antes, la doctrina de seguridad nacional. Recordemos que Onganía había estado entrenado en Estados Unidos, ¿no? En la Escuela de las Américas, y esta doctrina de seguridad nacional que entendía que había fronteras ideológicas, ¿no? Que había que cuidar, ¿no? Y que la Argentina y América Latina eran baluartes integrantes, ¿no? de ese occidente cristiano y liberal y blanco, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí tenemos una dictadura durísima, una dictadura muy represiva, una dictadura que llega al poder en junio del 66 con el título de Revolución Argentina, ¿no? Y una dictadura que rápidamente, como te decía antes, Pablo, tiene una política de fuerte represión, la política hacia las universidades, ¿no? Una política muy represiva hacia las universidades que se conoció como la noche de los bastones largos. Acá hay algo interesante, Pablo, que a veces se pierde de vista, que es que la mayoría de la universidad se había reconfigurado después de la caída de Perón, ¿no? O sea, quiero decir, acá hay una novedad, porque si vos pensás la política del 55 en adelante, es una política en la cual la universidad también, una vez que cae Perón, es fuertemente atacada, pero está reconfigurada a partir de una hegemonía antiperonista. O sea que la mayoría de esa gente que sale muy golpeada y muy duramente reprimida con la noche del bastón largo, era gente que venía de un palo antiperonista, de una historia más bien liberal, más bien radical, más bien socialdemócrata, antiperonista, que ahora también es reprimida, ¿no? Entonces acá empieza a ocurrir algo, que la represión se va ampliando, ¿no? Ya no es solamente hacia el peronismo o hacia ciertos núcleos duros de cierta izquierda más revolucionaria, sino que se va ampliando, y esto va a ser muy importante para explicar después el regreso de Perón, también va a ser muy importante para entender una oposición generalizada a la dictadura, y también va a ser muy importante para entender lo que se conoció como la peronización de los sectores medios, ¿no? La peronización del estudiantado. Históricamente los sectores medios estudiantiles habían sido, los movilizados, mejor dicho, los organizados, habían sido históricamente antiperonistas, pero esta política profundamente represiva y esta política muy antipopular que van a ir llevando a una sucesión de gobiernos va a dar cuenta de lo que decía Perón: no va a hacer falta que hagamos demasiado para volver, todo lo van a hacer mis enemigos, y la gente va a darse cuenta que no es que nosotros seamos muy buenos, sino que nosotros somos muy malos, como decía Perón, ¿no? Ahí, Juan, hay otro punto de contacto con el presente en lo que son las políticas
contra la educación pública y antiuniversitarias, ahora con el gobierno de Milei en Argentina, pero con el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, con varios gobiernos en América Latina que ponen a la Universidad Nacional como objeto del recorte, y también se avanza en esa confrontación con sectores medios, ilustrados, y también con sectores populares que acceden a la universidad en América Latina. Absolutamente, Pablo, totalmente, digamos, hay una clara continuidad, incluso hay una clara continuidad en términos no solamente de una agresión presupuestaria, porque eso tiene una larga historia, digamos, en la década del 90, ¿no? Y al comienzo del 2000, pero hay una continuidad, Pablo, en lo que vos señalás, de una amenaza como muy fuerte en términos ideológicos, ¿no? De señalar a la universidad como un nido de comunistas y revolucionarios. Hay un discurso tremendamente similar, ¿no? Entonces, bueno, la dictadura, como te decía antes, muy poco tiempo después, a fines de julio, empieza con esta política tremendamente represiva hacia las universidades, con una muy fuerte intervención, con una política muy violenta. En el medio también de todo ese proceso aparece el primer mártir, ¿no? De esa dictadura, que es Santiago Pampillón, que era un estudiante y un obrero, ¿no? En Córdoba. Y después hay otro acontecimiento muy importante, que es la fractura de la CGT, ¿no? La CGT, que, bueno, el movimiento obrero organizado, que tuvo momentos de mucha lucha después de la caída de Perón, sobre todo la resistencia peronista, y también conocida como la segunda resistencia peronista, había entrado en un momento más bien burocratizado, más bien negociador, con también lo que se conoció como el peronismo sin Perón, ¿no? De Bandor. Y ahí en el 68 se divide la CGT, ¿no? Aparece la CGT de Azopardo, que era la controlada por los sectores más duros, más importantes del movimiento obrero en términos del lugar industrial que ocupaban, y la CGT de los argentinos de Raimundo Ongaro, ¿no? Que va a ser una CGT combativa, una CGT que va a oponerse diametralmente al gobierno. Y algo también muy importante que ahí va emergiendo con claridad ya en la segunda mitad de la década del 60, cada vez con más fuerza, un peronismo de izquierda, digamos, ¿no? Porque el peronismo, durante el gobierno de Perón, no existió un peronismo ortodoxo y un peronismo de izquierda, sino que es algo que va a ir emergiendo después del derrocamiento de Perón y sobre todo en la década del 60. Y acá ya tenemos, ¿no? Esta idea de un peronismo más de izquierda que se va a ir aglutinando en la CGT de los argentinos, y un proyecto, y esto quiero insistir muy claramente, Pablo, que es un proyecto antiimperialista de liberación nacional y socialista, ¿no? Me parece que esto es muy importante para entender este proyecto tercermundista, antiimperialista que te comentaba antes, del mundo periférico. Bueno, en 69, antes del Cordobazo, nosotros tenemos ya una represión muy fuerte en Corrientes, que lleva a la muerte de Juan José Cabral, también que lleva a una gran pueblada también. Después en Rosario se mata a otro estudiante y que también deriva en un primer rosariazo, y llegamos al mayo, ¿no? del 69 en Córdoba, que Córdoba tenía grandes particularidades y que realmente fue un lugar en el cual esas particularidades ayudaron a que esta pueblada sea más grande y más importante que otras, ¿no? Primero y principal, Córdoba tenía una historia muy larga de colaboración entre estudiantes y trabajadores, ¿no? Primero y principal, Córdoba tenía una gran población estudiantil, ¿no? Esta es la primera cuestión clave históricamente. La Universidad Nacional de Córdoba ha sido la primera universidad fundada en lo que actualmente es la Argentina, una universidad que además tuvo un movimiento estudiantil muy fuerte y que fue el lugar de la reforma universitaria, una gran rebelión estudiantil en 1918 que ya proponía una unión entre trabajadores y estudiantes. Y además, bueno, Córdoba tenía otra particularidad muy grande, que era el lugar más industrial fuera de Buenos Aires del país, ¿no? Con algo que ya desde el peronismo se había desarrollado, que era una fuerte industria automotor. O sea, que era un lugar primero de gran presencia de trabajadores, segundo de una historia de lucha de obreras muy importante también, y tercero, digamos, otra particularidad es una unidad en la acción de sectores peronistas y antiperonistas del movimiento obrero, o no peronistas, mejor dicho. Una de las particularidades tenía que ver con una confluencia en los últimos años, digamos, de sectores más peronistas y sectores no peronistas, particularmente tres figuras centrales de la CGT Regional Córdoba: Elpidio Torres, de Esmata; Atilio López, de UTA; y por supuesto uno de los más conocidos, que es Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, que son quienes van a liderar de alguna manera el movimiento obrero en ese momento y quienes van a liderar lo que fue este Cordobazo, ¿no? La gota que rebalsa el vaso tiene que ver con la derogación del sábado inglés, ¿no? Que era una conquista obrera importante, y este gobierno que venía llevando adelante una política tremendamente negativa en términos económicos, otra continuidad con lo que tenemos también hoy. Incluso, Pablo, yo quiero señalar algo que me parece importante, que muchas veces nosotros se dice, no, el gobierno actual está llevando una política económica como la de Martínez de Hoz, o como la de Krieger Bacena, o como la del Sogaray. Permitime decirte, Pablo, que incluso es peor. Pareciera que la política económica de Martínez de Hoz fue peor que la actual. No, esta es peor. No solamente es peor porque
es más liberal, digamos, más liberal, más neocolonial, sino además que es peor porque es democráticamente electa, digamos, ¿no? Es una situación todavía más grave porque esto está ocurriendo en democracia, pero la política, digamos, de financiamiento, de destrucción del Estado, es claramente una continuidad, pero incluso es más profunda, ¿no? Esa política tan antipopular del gobierno, como te decía antes, la gota que rebalsa el vaso es esa derogación del sábado inglés, y hay una convocatoria a un paro activo el 29 de mayo de 1969, que es el Día del Ejército, y esto deriva muy rápidamente en una represión y deriva muy rápidamente en una gigantesca pueblada que duró más o menos 2 días, ¿no? Y que llevó a un fuerte enfrentamiento, a la toma de las calles, a la toma de la ciudad, a la toma de gran parte de la ciudad, y que finalmente derivó con la intervención del ejército, ¿no? Esa intervención del ejército finalmente terminó aplacando esa rebelión, pero como te decía, Pablo, hubo múltiples puebladas posteriormente. De hecho, hay un segundo cordobazo que incluso fue más grande todavía, en marzo de 1971, que también ayudó a la caída del gobierno, pero el gobierno de Onganía quedó muy herido, ¿no? Quedó muy debilitado después de esta gran rebelión popular, y fue un hito importante para rebeliones populares posteriores, y también fue importante para ir legitimando cada vez más algo que ya venía legitimándose en América Latina, que era la lucha armada. Ya en la Argentina había habido 2 experiencias de lucha armada, o intento de lucha armada, uno en 1959, Uturuncos, otro en 1963, el Ejército Guerrillero del Pueblo, pero digamos poco tiempo después de esta experiencia guerrillera van a emerger la FARC, va a emerger el PRTERP y el movimiento más importante de todos, que va a derivar en la caída de Onganía, ¿no? Y el reemplazo de Onganía por Livingston, que es el así llamado Aramburazo, ¿no? Un año después del Cordobazo, un pequeño grupo de militantes armados va a llevar adelante el secuestro y ajusticiamiento del que había sido una de las figuras centrales, junto con Isaac Rojas, de la autoproclamada Revolución Libertadora, también conocida como Revolución Fusiladora, que era Aramburu, ¿no? Que va a ser secuestrado y, como decíamos antes, ajusticiado un año después, en homenaje también a esa poblada, en homenaje y en recuperación a las luchas populares previas. Este cordobazo no es solamente algo argentino, no es solamente algo que se da en Córdoba, sino que tiene que ver con un contexto global, un contexto regional y un contexto de luchas cada vez más revolucionarias, donde esos jóvenes estudiantes, esos obreros que están en las calles, están pensando, ¿no? En la liberación nacional, en la justicia social, en el socialismo y en una América Latina unida, ¿no? Un proyecto revolucionario que estuvo cerca de imponerse en ese momento. Aniversario número 57 del Cordobazo, de esta rebelión popular obrera estudiantil en Argentina, en clave latinoamericana, con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera, siempre acá en este espacio. Juan, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Pablo. La seguimos encontrándonos con momentos de la historia que permiten pensar el presente. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. El señor presidente no se hizo esperar. Cordial ofreció un sillón al extranjero y él ocupó el contiguo. Apareció la Luchi con una bandeja de plomo en la que había 2 tacitas. ¿Tú eres el amigo de Julia? Vete con cuidado, advirtió la Luchi, echándose a reír con desparpajo. ¿El amigo?, murmuró Hurtado. Juan Cariño, al ver la turbación del extranjero, se enderezó, tosió un poco y tomó la palabra. Sufrimos una ocupación y no podemos esperar nada bueno de los invasores. La Cámara de Comercio, la Presidencia Municipal y la Inspección de Policía están bajo sus órdenes. Yo y mi gobierno carecemos de toda protección. Por eso debe usted cuidar sus pasos. Anda enculado y nosotras la pagamos, interrumpió la Luchi. Niña, ¿qué lenguaje es ese?, protestó el señor presidente avergonzado, y agregó después de un silencio penoso. Hay veces en que los caprichos conducen al hombre a la locura. Sin exagerar, podemos decir que la joven Julia ha vuelto loco al general Rosas. Los recuerdos del porvenir. Fragmento número 41. Lectura por Mavi Sosa en Al Carajo, programa que continuamos con más noticias, política y cultura y literatura de América Latina y el Caribe. Estás escuchando el episodio número 14 de nuestra 17ª temporada. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde.
De alguna manera se tiene que hacer manifestar el barrio, ¿no? O sea, va a pasar lo mismo de vuelta. La policía viene tirando ya, porque ya no pega, ya viene y tira. Y viene y mata, y, o sea, y los medios dibujan toda la manera que ellos quieren. Don Coni. Y en la continuidad de este programa de política y cultura latinoamericana, vamos a juntar ahora el cine con la realidad social, la exclusión y la marginación devenida de la pobreza y la falta de oportunidades que se traduce en violencia. Palis Carreira Griot presenta y recomienda un documental que se mete profundamente en este tema, puntualmente en Uruguay, pero que se puede reflejar a las realidades de muchos lugares del continente. La película se llama Los Olvidados. Hola Palis. Hola Pablo, este documental uruguayo dirigido por Agustín Flores Cadenas se estrenó en el 2018 y nos muestra la realidad del barrio Marconi de Montevideo. Se dieron otros hechos que han originado que la tarde en el Marconi haya sido declarada como zona de peligro. Dos presuntos delincuentes que son heridos por la policía. Este fue un caso de abuso policial. Este barrio es considerado tanto por la prensa como por la policía como uno de los barrios más peligrosos de Uruguay. Es en Marconi donde nacieron y se criaron Aníbal González, Don Coni y su hermano Cristian González, Kitty, y ellos intentan subsistir mientras escriben canciones de denuncia acerca de la realidad que les toca vivir. Tengo la licencia, pátale pa' abajo a los pocones que por plata dejaron puesto en decadencia. Y yo escribo todo un poco, lo que se vive en el barrio hoy en día, trato de llevarlo a un lápiz y un papel desde mi punto de vista. 100% delincuencia. Don Coni y Kitty van a ser un poco los protagonistas de este documental y quienes lo van a llevar adelante, que comienza con material de archivo del 2012 que va a mostrar cómo un joven del barrio Marconi es asesinado por la policía, y desde ahí vamos a ver por medio de estos dos hermanos cómo se vive en el barrio, y el documental termina en el 2016 con la muerte de otro joven en similares circunstancias. Van presos simplemente porque es parecido al que robó. Yo nunca fui delincuente y siempre me trataban como un delincuente. Los Olvidados está dividido en capítulos y vamos a ver cómo se vive en el barrio, cómo transitan, por ejemplo, la búsqueda de empleo y la discriminación que solamente genera decir que viven en el barrio Marconi, también los trámites para obtener luz y agua corriente, y también cómo el gobierno nacional y los medios ponen su ojo en este barrio. Vamos a ver ahora imágenes grabadas por un celular de los disturbios del barrio Marconi del domingo por la tarde. Se va a ver el preciso momento en que los vecinos atacan con piedras a la policía y la policía responde con las armas. La policía ubicó en el barrio Marconi una moto que había sido utilizada en una rapiña a la panadería. Allí había 8 jóvenes que dijeron no tener nada que ver con la misma. Lo cierto es que los funcionarios policiales los obligaron a tirarse al piso y de pronto comienzan a tirar piedras desde distintos puntos del barrio, a lo que la policía responde a los balazos. Los Olvidados, este documental uruguayo de Agustín Flores Cadenas, se estrenó en el 2018 y lo pueden encontrar en todas las plataformas. Voy a empezar hablando claro, no fallo cuando disparo, que estaba la lírica, la punta directa al Senado, que no margina, que no difama, que siempre nos hace la cama. Esta es mi opinión, ya no le aguanto más nada, no me callo la boca, yo siempre digo lo que quiero. Manden más materiales y no tanto patrulleros, porque esto es una guerra que no tiene fin, donde el rico quiere que el pobre muera y el pobre quiere vivir. La plata en viviendas, en calle y saneamiento, date una vuelta por mi barrio pa' que veas que no te miento. Así quiere bajar usted la tasa del delito, aporten algo constructivo, críen bien a su chiquito, darle su lugar digno, edúcalo como merece. Las condiciones que vivimos, dime qué te parece. Muchos son los de tu especie, vienen en busca de votos y después desaparecen. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis armas son la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis armas son la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Señor presidente, nuevamente Don Coni dice presente. El rapero del barrio Marconi, el que tildan de delincuente por ser ducante gris. Somos los discriminados, los estigmatizados, los que no tenemos plata para pagar un abogado. Por eso mi escritura es cruda, me cago en el Senado y mantengo mi postura, cantándole la ría sin censura, de un barrio donde la cosa está cruda. Como Araca la cana, se las cantó en la cara. Lo que les dé a ustedes que un artista sin estudio les deje las cosas claras. Por eso sigo
todo tranquilito. Díganme de cuándo acá cantar es delito. Son ladrones con traje y corbata, meten el brazo en la lata. Nosotros los botamos y del barro nos sacamos la pata. Conozco mis derechos, por eso que hoy en día con letra les exploto el pecho. Abran bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas son la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abran bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas son la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Esto ya pasó y va a seguir pasando. La culpa no es del pueblo, sino del que mal está gobernando. Marconi sigue en dictadura, hostigación policial. No tratan como quieren, si los amparan lo legal. No tienen conciencia, no se dan cuenta que es la fuerza de choque la que entra con violencia. Somos de barrio y no queremos ser reprimidos. Pido libertad y respeto para poder vivir tranquilo. Esta es mi opinión sobre las cosas que pasan. Yo lo vivo desde adentro y veo cómo nos desplazan. A no ser que a mi carrera le pongan una pausa, me paren por la calle y me fabriquen la causa. Los medianos se me olviden, esto sí no me intimida. Cuántas veces Marconi le salvó la comida. Y palo para la prensa que vive haciendo daño, difamando y lucrando con las muertes de mi barrio. Abran bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abran bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abran bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abran bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia. Seguimos con 2 noticias más. En la recorrida por el continente, otras 2 paradas en el centro de América. En esta oportunidad, enlace vía radios comunitarias, campesinas e indígenas de las regiones. En Panamá, la vuelta a las calles y a las carreteras de las protestas sociales en contra del avance de la mega minería contaminante y extranjerizante. Reporte de la periodista Dana Betsy Batista, integrante del colectivo de la panameña Radio Temblor, con testimonios en el territorio. Cientos de ciudadanos y diversas organizaciones sociales de Panamá participaron en una marcha para expresar su rechazo a proyectos considerados una amenaza ambiental y social, entre ellos el embalse Río Indio y la posible reapertura de la actividad minera en el país. Las protestas reunieron a organizaciones ecologistas, comunidades campesinas provenientes principalmente de las provincias de Colón y Coclé, estudiantes, sindicatos y ciudadanos independientes, quienes denunciaron que ambos proyectos representan riesgos para los recursos naturales, las comunidades rurales y el acceso sostenible al agua. Sin embargo, llamó la atención la escasa cobertura brindada por los medios tradicionales nacionales, lo que ha generado cuestionamientos y suspicacias, especialmente considerando las denuncias de represión y criminalización que han enfrentado manifestantes en movilizaciones anteriores. Esta situación contrasta con la amplia atención mediática otorgada a la reciente visita de María Corina Machado a Panamá, quien pudo realizar una concentración con ciudadanos venezolanos residentes en el país, además de ser recibida en la Asamblea Nacional y sostener una reunión con el presidente José Raúl Mulino. Escuchemos declaraciones de Marco Llorente de la Secretaría de Prensa de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora FUCLAT. La marcha deja un mensaje claro al gobierno de turno, que este pueblo panameño que ama esta nación, esos patriotas, han dicho claramente de que aquí no a la mina. Quiero resaltar algo y mencionar algo. A pesar de la lluvia que se estaba dando el 22 de mayo, las personas salieron a marchar y marcharon de la Iglesia del Carmen hasta la Plaza 5 de Mayo. Pero la percepción de este pueblo es que los medios tradicionales prácticamente no dieron cobertura a esta marcha donde el pueblo está expresando todo el descontento que hay. Y realmente el pueblo tiene la percepción de que se dio un cerco mediático. Y tienen en claro que con la actividad de Corina Machado, hablándolo de la parte de que los medios sí le dieron una cobertura a esto. Y pensaron que con esta actividad iban a lograr tapar la protesta del pueblo panameño.
Y hay que resaltar algo acá, que los medios nuevamente, estos medios tradicionales, le han dado la espalda a este pueblo. Y hay un descontento social que cada día crece más por estas acciones que se están dando de estos cercos mediáticos, por llamarlo así, porque así es la percepción del pueblo realmente. Esa es la percepción de que hay un cerco mediático que se está dando para no dejar visualizar las actividades que hoy se están dando. Los medios tradicionales, los periodistas, influencers y todo aquel que está en contra de este pueblo, tarde o temprano va a pagar las consecuencias. Están jugando con fuego, están tirando el boomerang y el boomerang regresa. Así que tengan mucho cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto cuando uno desinforma más bien en vez de llevar veracidad a este pueblo panameño. Quiero cerrar y resaltar el trabajo de los periodistas alternativos, de los medios alternativos, que si bien es cierto, muchas personas se enteraron a través de las redes sociales, de lo que hicieron el en vivo en aquel momento, y se acerca otra actividad. Y crean de que el pueblo va a seguir saliendo a la calle cada vez más. El debate sobre qué hechos reciben visibilidad y cuáles permanecen al margen vuelve a poner sobre la mesa el papel de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública. Para distintos sectores sociales, las luchas ambientales y comunitarias merecen ser escuchadas y ocupar un espacio dentro de la agenda nacional. Soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, desde Panamá. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y de Panamá a El Salvador. Organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, campesinas y feministas presentan informe denunciando al presidente Nayib Bukele por el deterioro democrático, económico y social y el deterioro en derechos humanos de la nación centroamericana bajo su gestión. La crónica es de nuestros compañeros y compañeras de Radio YSUK desde San Salvador, la capital del Salvador. El Bloque de Resistencia y Rebeldía, BRP, es una coalición salvadoreña de organizaciones sociales, sindicales, feministas y comunitarias. El movimiento se creó en 2020, surgiendo como un esfuerzo articulado de oposición social para agrupar a los sectores populares frente a las políticas gubernamentales, el deterioro democrático y el régimen de excepción instalado por Bukele desde finales de marzo de 2022. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, BRP, presentó esta semana un balance sobre los 7 años de gestión de Nayib Bukele al frente del Ejecutivo en El Salvador. La organización señaló que los 5 años de su primer mandato y los 2 años posteriores a una elección inconstitucional han estado marcados por un deterioro democrático, económico y social. Francisco Parada, del BRP, afirmó que en El Salvador existe un creciente autoritarismo impulsado por un clan empresarial y familiar aliado con sectores de la oligarquía. En el país se ha consolidado un régimen que persigue, reprime y encarcela a la oposición política, concentrando el control de las principales instituciones del Estado. La Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional y otras entidades fueron utilizadas para garantizar la continuidad del proyecto oficialista y avalar la reelección presidencial que está prohibida en nuestra Constitución. Miles de personas permanecen encarceladas injustamente bajo un régimen de excepción convertido en política permanente desde hace ya 4 años, con graves violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, investigaciones periodísticas y documentos fiscales han señalado que la política de seguridad del gobierno se sostiene mediante acuerdos de grupos criminales para reducir los homicidios. Parada sostuvo además que mientras el partido oficialista se mantiene en el poder, las condiciones de vida de la población continúan deteriorándose. Entre el 2019 y 2026, el costo de la vida aumentó un 30% y más de 138,000 personas cayeron en pobreza extrema. La población enfrenta desempleo, bajos salarios y el constante incremento de los precios de alimentos, energía, vivienda y servicios básicos. La educación pública retrocede, se redujo el número de escuelas, fueron despedidos más de 1,000 docentes y se eliminó el programa de alfabetización. En salud pública, el cierre de unidades de salud, la escasez de medicamentos, el despido de personal especializado y los avances de privatización afectan directamente a las mayorías populares. Junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño, CONADESA, también presentó un balance de los 7 años de gobierno de Bukele, señalando que las decisiones gubernamentales han provocado un deterioro físico, mental y familiar en el sector salud.
Erika de León señaló que los despidos en el Hospital Rosales también han afectado las oportunidades laborales de las y los trabajadores. Explicó que debido a las restricciones para reincorporarse a instituciones públicas, muchas empresas privadas les discriminan y únicamente les ofrecen el salario mínimo, pese a contar con doctorados y especialidades. Quedarse callado no es la opción para la clase trabajadora. Hay una serie de atropellos, hay una serie de violaciones a las leyes, no solo laborales, sino en su totalidad a las leyes que garantizan, protegen y defienden los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Hemos sido el gremio más sacrificado desde diciembre del 2024, pero me voy a referir a este diciembre 2025, en el que todo el pueblo fue testigo cómo las decisiones despiadadas de este grupo gobernante socavaron la vida y la salud de más de 2.000 trabajadores que laboraban en el Hospital Rosales. Aunado a esto, políticas como esta, el gobierno se da la tarea de mandar órdenes a todas las directrices, a todas las instituciones de salud, en el que aquí dicen que todo trabajador que estuvo laborando en cualquier otra institución de salud ya no puede volver a trabajar en ninguna otra institución pública. ¿Qué quiere decir eso? Doble crucifixión que nos están haciendo la clase trabajadora. No es posible que se giren este tipo de decisiones desde el Ejecutivo. Un trabajador, por ejemplo, que fue despedido en este diciembre del 2025 del Seguro Social ya no puede trabajar en ninguna otra institución del Estado por este tipo de malas políticas. Las organizaciones denunciaron que en El Salvador gobierna un régimen que favorece a los sectores más ricos del país e hicieron un llamado a la población a movilizarse para construir un país orientado al bienestar del pueblo salvadoreño. Es la información de Radio YSUCA en El Salvador. Al carajo. Una crónica de la región. Elena Garro. Los recuerdos del porvenir. Pasaje número 42. Al señor presidente le gustó su risa y apoltronado en su sillón astroso, se sirvió varias cucharadas de azúcar y removió su café con parsimonia. Estaba contento, había despistado al extranjero, pues si era cierto lo que había dicho, lo importante era lo que no había dicho, que las palabras eran peligrosas porque existían por ellas mismas y la defensa de los diccionarios evitaba catástrofes inimaginables. Las palabras debían permanecer secretas. Si los hombres conocían su existencia, llevados por su maldad, las dirían y harían saltar al mundo. Ya eran demasiadas las que se conocían los ignorantes y se valían de ellas para provocar sufrimiento. Su misión secreta era pasearse por mis calles y levantar las palabras malignas pronunciadas en el día. Una por una, las cogía con disimulo y las guardaba debajo de su sombrero de copa. Las sabía muy perversas. Huían y lo obligaban a correr varias calles antes de dejarse atrapar. Le hubiera sido muy útil una red para cazar mariposas, pero era tan visible que hubiera despertado sospechas. Algunos días, su cosecha era tan grande que las palabras no cabían debajo de su sombrero y se veía obligado a salir varias veces a la calle antes de terminar su limpieza. Al volver a su casa se encerraba en su cuarto para reducir las palabras a letras y guardarlas otra vez en el diccionario, del cual no deberían haber salido nunca. Continuará. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Continuará en el próximo episodio de Al Carajo, la lectura de Los Recuerdos del Porvenir, la novela de la mexicana Elena Garro, construcción desde la ficción de un relato de la historia de México y de América Latina, la política, la identidad, las mujeres, los pueblos originarios, las luchas campesinas, a través de la literatura presentes, lectura de Mavi Sosa, capítulo tras capítulo, en esta temporada número 17 de este ciclo, nuestro libro elegido, que nos acompaña. Política, identidad, cultura, luchas sociales, también presentes en la agenda
Desde las noticias, en esta emisión número 14 de este 2026, recorrimos país por país y región por región los títulos informativos en voz propia de los y las protagonistas, directamente desde los territorios de la Patria Grande. Estuvo también Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador, el recuerdo del Cordobazo, cumplido en este 2026, el aniversario número 57 de esa rebelión popular, sindical, estudiantil, desde el corazón de la República Argentina, en plano latinoamericano. Y estuvo también en esta emisión, como siempre, el cine presente vía Paloma Carreira Griot, nuestra columnista audiovisual. Todo eso y más, lo que pasó en este rato de radio, compartido en alrededor de 50 emisoras comunitarias, campesinas, públicas y universitarias de toda la Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia y también en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio, sonando en todo el mundo. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción general. Cerramos el capítulo número 14. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión y seguimos recorriendo la patria grande, política, social y cultural. Hasta pronto. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che